A los 3 años, sus padres lo vendieron a traficantes asesinos para sobrevivir. Así, día tras día, pasó más de 10 años en una vida de matanza. Finalmente, fue el demonio celestial quien lo aceptó como discípulo y así pudo salir. Después, se convirtió en 5 señores demoníacos que aterrorizaban a todos en el Yangwu. El joven pensó que así, finalmente podría escapar de esta matanza, pero inesperadamente apareció el ladrón divino que una vez había robado por toda la... El objetivo era poder obtener una parte del tesoro. El demonio celestial me ordenó ir inmediatamente a Sichuan, pero durante la disputa por el tesoro no fui asediado por las facciones justas, sino por la traición de mi segundo hermano. Aprovechó que yo estaba envenenado con un veneno secreto de la secta y me acusó de ser demasiado talentoso y de amenazar la posición del líder del culto. No importaba cómo explicara que no tenía interés en el puesto de líder. Mi hermano seguía decidido a deshacerse de mí y luego a derrocarme, porque solo si yo moría, él tendría más posibilidades de heredar el puesto de líder. Y para que el asunto de dañar a un compañero no llegara a oídos del demonio celeste, eligió detenerse cuando mi energía interna se agotó y el veneno se esperó deliberadamente a que los expertos de las facciones para simular que yo había fallado en la y había muerto a manos de otros. Al ver esto, no sentí tristeza, apreté los dientes y concentré la última pizca de energía interna en mí. Luego, toda mi energía interna se liberó, como si un dios de mi hermano mayor solo echó un vistazo y su valor se estremeció, porque esta era una técnica que solo los discípulos del demonio practicar podían, y yo cultivaba la técnica de ataque, conocida como la técnica demoníaca de la usar la técnica demoníaca me devolvería instantáneamente a mi estado máximo, aunque este estado solo podía mantenerse por unos minutos. Antes de morir repentinamente, no dudé en llevarme a mi hermano mayor conmigo. Al sentir la amenaza, mi hermano retrocedió inmediatamente y lanzó su luna creciente. Sin embargo, yo deliberé, enfrenté el ataque, y con un revés de espada, le corté directamente el brazo a mi hermano. Luego, levanté la mano y lancé otra espada directamente a mi hermano mayor. Habiendo perdido, suplicó humildemente que lo perdonara. Al oírlo, yo sonreí y resoplé con extremo desdén. Luego, siguió blandiendo su espada hacia la cara de su hermano mayor, hasta que el suelo se abrió en una grieta de decenas de metros de profundidad y no se detuvo. Sin embargo, los efectos secundarios de la técnica del demonio residual con un gran chorro de sangre brotando. Todo su cuerpo se debilitó y cayó. En ese momento, un grupo de personas justas finalmente llegó. La sangrienta escena ante ellos hizo que varios no pudieran evitar jadear. El joven sin vida estaba arrodillado, con las manos, y frente a él yacía un hombre mutilado. Aunque el cuerpo estaba irreconocible, el anillo en la mano cortada y la vestimenta permitían reconocer que esta persona era el señor demonio. En ese momento, el monje con el bastón descubrió que yo aún, el maestro principal, al ver esto, se arrodilló de inmediato y me preguntó si tenía alguna última voluntad. Pero yo permanecí en silencio. Mi mente era un caos. En mi mente, se desarrollaban décadas de una vida pasiva y miserable. Mientras el maestro seguía recitando el mantra de la trascendencia, una lágrima brotó de la comisura de mi boca. Viejo calvo. Si realmente hay un quiero vivir a mi antojo. Sin embargo, cuando volví a abrir los ojos, vi a 2 hombres corpulentos mirándome con ferocidad. Eran los traficantes de personas que me compraron y se llevaron cuando hace 20 años, él fue quien me arrojó a la guarida del demonio. Pero yo recordaba claramente haber hecho pedazos. En ese momento, el corpulento hombre y en su boca aún gritaba las palabras, pequeño moco. Luego, directamente colocó un cuchillo en mi cuello, justo cuando pensé que el otro se había cansado. ¿Cómo se atrevía a faltarle el respeto? Pero desde una rama alta, descubrí que me había en un niño. El corpulento hombre seguía amenazando e insultando. Yo estaba inestable, pero me sentía frustrado por haberme convertido en... Sentí una oleada de frustración. Y el corpulento hombre, al ver que lo ignoraba directamente, me dio una patada en el pecho que me hizo caer al suelo. Pero eso no pareció ser suficiente para me dio una ráfaga de 5 golpes rápidos en la cabeza, hasta que este dolor real se extendió por todo mi cuerpo. Solo entonces me di cuenta, había renacido. Afortunadamente, el hombre detrás de mí intervino y detuvo al corpulento hombre, aunque no sabía por qué había renacido. Quizás estaba relacionado con las escrituras que el viejo calvo recitó. En ese momento, varios asesinos acababan de terminar. Los demás estaban o limpiándose los dientes o eructando. Pero el corpulento líder se acercó a mí con una expresión seria. Luego me cargó sobre su hombro. Y dijo en voz baja: dejen de hablar y volvamos rápido a cumplir. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi... Si me llevaban así, sería arrojado de nuevo a los hongos, para el entrenamiento de vuelo de los... Pero no esperaba que, justo cuando el corpulento hombre un grupo de jóvenes vestidos con túnicas blancas irrumpiera. Sin embargo, los asesinos, al ver que los recién llegados no solo no tuvieron miedo, sino que incluso amenazaron con encargarse de todos. ¿Soportar tal humillación? También rugieron,
exigiéndoles que pagaran con sus vidas. Al escuchar esto, los asesinos se y desenvainaron sus espadas, lanzándose contra los jóvenes cultivadores. En un abrir y cerrar de ojos, todos los cultivadores masculinos presentes fueron masacrados. Las únicas 2 mujeres, aunque lograron sobrevivir por suerte, se convirtieron en la presa de estos corpulentos hombres. El corpulento líder declaró que las usaría para que sus hermanos Sin embargo, las mujeres no se acobardaron ni se rindieron. La creencia de une alcanzó su punto máximo en ese momento. Una de ellas se lanzó hacia adelante con una espada directa y se la clavó. Pero, lamentablemente, esta estocada no. Y justo cuando el corpulento hombre se burlaba de que tal podía ser fácilmente detectado, de repente le di una patada frontal en la cara. Luego, con un movimiento de revés, agarré la calabaza y aprovechando el momento en que él sentía dolor, di una voltereta y inmediatamente después, con un impacto explosivo, pero este cuerpo pronto alcanzó su límite de resistencia física. Viendo que los asesinos estaban a punto de alcanzarme, de repente me detuve en el lugar y miré a mi alrededor. Al segundo siguiente, el corpulento hombre me persiguió con su pero yo, debido a mi pánico, tropecé accidentalmente con una piedra bajo mis y caí de bruces. Soportando el intenso dolor, quise recuperar la calabaza, pero la larga espada del corpulento hombre se clavó justo delante de mí. Así, fui capturado de nuevo y llevado de vuelta a y lo que me esperaba era una paliza aún más brutal por parte. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que otro asesino se acercó para detenerlo. No te enfades más, será mejor que nos demos prisa y nos preparemos para Al escuchar esto, el lead me arrojó a un lado con impaciencia, maldiciendo mientras desenroscaba la calabaza, y bebió un gran trago de vino seco, echándola. Luego les dio un bocado a cada uno de sus subordinados. Sin embargo, justo cuando terminó de empacar y se preparaba para descubrió que todos sus subordinados habían sido envenenados. Comenzaron a vomitar. El hombre corpulento estaba a punto de acercar cuando él mismo escupió una gran bocanada de sangre negra. Al darse cuenta de que había sido, el hombre corpulento gritó de inmediato. Pero en ese momento, una voz inmadura resonó desde la esquina. Envenenar es el método más efectivo para que los débiles maten a los fuertes. Al escuchar esto, los ojos de y su corazón se llenó de una En ese momento, yo tenía la apariencia como un heraldo de la muerte. Ya que me dieron una segunda oportunidad, entonces descansen en paz. Al ver que todos habían exhalado su último, solo entonces bajé la guardia. No sentí miedo, sino que me encogí de hombros y sonreí, porque así no tendría que ir a ese lugar de tormento. Sin embargo, al segundo siguiente, caí en las últimas décadas las había pasado en la secta demoníaca. Y ahora, por un tiempo, no sabía qué camino tomar. De repente, el nombre, monarca demonio de la matanza en mi vida anterior, fue él quien me apuñaló por la espalda, causando que perdiera todo mi cultivo. Renací y regresé 20 años en el pasado. Pero para vengarme, debía volver a entrar en la secta demoníaca. Evidentemente, esto contradecía mi de vivir libre, que había expresado antes, pero para ser libre, debía continuar cultivando las artes, porque las personas sin poder solo pueden someterse a la violencia y la humillación. Aunque los líderes de la alianza marcial y los maestros de secta estas personas tienen demasiadas preocupaciones, y tampoco me convienen. ¿Existe alguna manera de poseer artes marciales poderosas, dinero y poder, y aún así disfrutar de una vejez tranquila y respetada? Esta idea fue rápidamente descartada por mí mismo como no hay tal cosa en este mundo. Pero de repente, se me ocurrió algo. En mi vida anterior, esos ancianos se repartieron el poder de la alianza marcial, disfrutando de numerosos privilegios, pero nunca contribuyeron con un solo esfuerzo en la gran guerra entre el bien, aunque la gente de la secta demoníaca se burlaba y los despreciaba. Yo, sin embargo, envidiaba y celaba mucho a esos, aunque alguien como yo, que no provenía de las 9 grandes sectas ni de las 5 grandes familias, normalmente tendría dificultades para convertirse en un anciano si utilizaba bien mis recuerdos de mi vida anterior. Convertirse en un veterano no sería imposible. Sin embargo, justo cuando me desanimaba por ser no había lugar seguro para acumular fuerza. Mientras me hacía más fuerte, 2 doncellas a mi lado de repente me pidieron ayuda. La doncella de blanco temblaba, rogándome que llevara a su señorita. Al oír esto, me acerqué cojeando. Después de acercarme y mirar descubrí que la doncella de púrpura era en realidad la joven señorita de la familia. Entonces se me ocurrió una idea. Esta familia quizás podría echarme una mano. Aunque en mi vida anterior nunca había oído hablar de la familia Wanza, parecía tener algo de poder. Así que, cuando el patriarca me interrogó, revelé la identidad de esos asesinos como miembros del culto, exponiéndola aunque el patriarca no, por mi única palabra, creyó ciegamente. Pero después de saber que yo era un huérfano sin lugar a luego, aún así me permitió quedarme y trabajar bajo el mayordomo. Luego, el mayordomo me asignó una leñera. Ahora que el problema de la comida y el alojamiento estaba resuelto, el siguiente paso era prepararme para convertirme en un anciano, y para convertirme en anciano, necesitaba muchos méritos y reputación. Para lograr todo esto,
Necesitaba cultivar una habilidad marcial poderosa. Afortunadamente, nada de esto era difícil para mí. Después de todo, en mi vida anterior, el demonio celestial, del más fuerte. Así que inmediatamente comencé a condensar pero al segundo siguiente, me detuve de repente, porque lo que yo cultivaba era una técnica. Si estas familias justas lo descubrían, solo me esperaba la muerte. Así que ahora necesitaba una técnica mental ortodoxa, y su poder destructivo debía ser comparable al del demonio, en el grado de una nueva, porque solo así podría usar las técnicas de espada que cultivé en mi vida. Mientras yo pensaba en el mundo marcial, ¿quién tendría una técnica mental? Un trueno repentino fuera me hizo pensar en una persona. Se dice que hay 10 maestros sin igual en el camino justo, conocidos en el Yangu como los 10, y entre ellos, había uno que una vez, solo con sus puños, masacró a numerosos. Él es el rey del puño. El demonio celestial una vez dijo que su técnica era, una técnica mental de nivel divino aún más destructiva. Ahora, solo al unirme a la secta del rey del puño y cultivando la técnica divina, podría recuperar mi reino de la vida anterior. Sin embargo, los movimientos del rey del puño, y es imposible saber dónde está ahora. La única pista que tengo es que dentro de 5 años aparecerá en la región de Sichuan y Su. Para poder obtener el reconocimiento del rey su aprobación, practiqué boxeo contra el marco de la puerta día y noche. Y con la práctica acumulada día tras día, mi apetito también creció cada vez más. Cada vez que comía, atraía la atención de todos los invitados. Durante los últimos, he estado usando el método mental más básico de los 3 talentos, mi energía interna, pero debido a su baja eficiencia, en 2 años solo he acumulado una cantidad de energía interna del tamaño. La razón por la que como tanto es para, antes de aprender el método, permitir que mi cuerpo se desarrolle rápidamente. Pero los otros invitados me humillaron, diciendo que era un fantasma. Incluso interrumpieron mi comida y me invitaron a la puerta. Sin embargo, yo rechacé a la otra parte sin pensar. No esperaba que estas palabras enfurecieran completamente al hombre. Me amenazó con su estatus de sirviente de clase alta. Después de decir eso, no, y con los dedos que acababa de usar en el baño, los metió en mi tazón de sopa, revolviendo y lamiendo la sopa caliente de sus dedos, mientras decía con voz grave: si no quieres saber, sígueme obedientemente. Viendo las sonrisas de los otros sirvientes que me forzaban, elegí no seguir aguantando en silencio. Bajo las miradas de regocijo de la multitud, caminé lentamente hacia el patio trasero. Una docena de invitados me acorralaron en la esquina. Pero yo, con una expresión tranquila, les pregunté qué. Al escuchar esto, varios hombres corpulentos se hicieron y se abalanzaron diciendo que me enseñarían algunas normas. Entonces, el hombre que los lideraba me empujó contra él, y dijo fríamente, para abreviar: espero que de ahora en adelante te comportes con humildad. Sin embargo, apenas terminó de hablar, le di un gancho directo. Y este invitado de clase alta fue noqueado al instante y cayó al suelo. Los otros invitados, asustados, empezaron a sudar, pero yo, con una sonrisa, dije lentamente: ahora, espero que me permitan disfrutar de la pelea al máximo. Luego apareció rápidamente en el templo de otra persona, y se deshizo de otro. Cuando llegó frente a la tercera persona, esa persona ya estaba preparada. Con ambas manos, se abalanzó sobre él como un tigre. Nian Shaoyun usó el paso fantasma, apareciendo instantáneamente detrás del hombre. Resolvió fácilmente el tercer libro. No se detuvo. Inmediatamente después, se dirigió el rostro del hombre delató incluso a los héroes de Shaolin. Nian Shaoyu apareció a su lado con un destello. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. La cuarta persona también fue eliminada. Ahora solo quedan 3 personas. Uno de ellos sabe algo de artes marciales. En este momento, su encanto ya casi se ha agotado. El hombre que sabía artes marciales gritó y se abalanzó sobre el joven. Lanzó un puñetazo que rozó su mejilla. Solo con eso, la sangre le brotó de la nariz. El hombre, al ver que el golpe había tenido, se emocionó visiblemente. Y Lian Shaoyun, por esto, de que él era solo un novato inexperto, un maestro de tercera. En ese momento, su cuerpo, como una bala de cañón, se lanzó hacia el hombre. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, fue golpeado por una palma. Voló 3,5 metros. Los 2 restantes, al ver la situación, se arrodillaron pidiendo, sin saber que todo esto había sido visto por alguien escondido en el tejado. Después de que el joven Shaoyun regresó a su residencia, el combate anterior ya había agotado su energía. Si los 2 últimos hubieran atacado juntos, podría haber habido problemas. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. El joven Shaoyun se preguntó quién podría ser a esa hora. Al abrir la puerta, resultó ser Chu Yanxi, la hija del patrón. Cuando él luchó contra los sirvientes hace un momento, ella era quien estaba en el tejado. Esta vez vino para ganarse a Lian Shaoyun. Porque Chu Yanxi quería establecer su propia facción de apoyo, para competir por el puesto de patriarca. Lian Shaoyun aceptó su petición sin pensarlo 2 veces. Chu Yanxi,
Al irse, le dijo a Lian Shaoyun que no le contara al mayordomo Wang. Lian Shaoyun asintió con la cabeza, se dio la vuelta y encontró al mayordomo Wang, y le contó que Chu Yanxi quería competir por el puesto de patrón y que había intentado ganárselo. El mayordomo Wang se sorprendió mucho al escuchar. ¿Por qué me cuentas esto? Diga lo que diga, mi posición es neutral. Lian Shaoyun sonrió al escucharlo. Te he seguido durante 2 años. ¿Crees que no sé que apoyas a la facción principal? El mayordomo Wang, al ver, admitió abiertamente. ¿Entonces quieres ser un espía doble? Mientras me sea beneficioso, no hay nada que no pueda hacer. Hace 2 años, él salvó a Chu Yanxi, pero ellos nunca se lo agradecieron. Ahora que necesitan la ayuda de Lian Shaoyun, vienen a buscar. Después de usarlo, él estaba convencido de que sería desechado sin piedad, por eso buscó al mayordomo Wang como condición. Esperaba que el mayordomo Wang pudiera darle algunas hierbas porque su energía interna actual era demasiado En su vida anterior, había aprendido él quería refinar elixires para mejorar su fuerza. El mayordomo Wang aceptó la petición de Lian Shaoyun. Desde entonces, Lian Shaoyun, en Chu, hizo una doble sugerencia entre sí y el mayordomo Wang. Y del mayordomo Wang obtuvo hierbas medicinales de alta calidad y variedad. Refinó el elixir, fragancia corrupta, que además de eso, todo su tiempo lo dedicaba a fortalecer su cuerpo. Así pasaron otros 3 años. Chu Yanxi también fue rechazada en la competencia por el puesto de cabeza de. Finalmente, fue despojada de su posición bajo el pretexto sin darse cuenta. Lian Shaoyun ya había pasado 5 años en la familia Wang. Había preparado todo aquí. Era hora de irse a Sichuan a buscar al rey del boxeo. Encontró al mayordomo Wang y le dijo que quería dejar la familia Wang. El mayordomo Wang se negó rotundamente. Con la ayuda de Lian Shaoyun, aumentaría el salario de Lian Shaoyun y le proporcionaría hierbas continuamente. Pero Lian Shaoyun aún se negó. Le dijo al mayordomo Wang que quería practicar artes marciales y convertirse en un. Al escuchar sus palabras, el mayordomo Wang negó con la cabeza. El camino de los artistas marciales es no creía que Lian Shaoyun pudiera, así que los dos hicieron una apuesta. Lian Shaoyun le pidió al mayordomo Wang que le encontrara para un duelo. Si perdía, escucharía al mayordomo Wang, y se quedaría en la familia Wanzang por 3, pero no esperaba que el mayordomo Wang, ese viejo, en realidad trajera al equipo Wanyan. El más fuerte de la familia Wang. En ese momento, él estaba detrás del capitán con una sonrisa de. Sin embargo, a Lian Shaoyun no le tenía confianza en derrotar a su oponente. Antes de que comenzara el mayordomo Wang instruyó al equipo Wanyan. Si lo suprimen por completo. O si se rinde, deténganse. No lo maten. ¿Todavía tengo que entrenarlo? Lian Shaoyun, por su parte, sí gano. El mayordomo tendrá que darme un año de danza de. La ceremonia comenzó. Lian Shaoyun sabía que su fuerza era débil. Así que se preparó para una victoria rápida. Así que atacó primero. Su cuerpo se lanzó como una bala de cañón, y blandió una espada hacia el hombre. El hombre levantó su espada para bloquear. Con solo un choque, Lian Shaoyun sintió la extraordinaria habilidad del hombre. Después de bloquear ese golpe, el hombre aprovechó el impulso y blandió su espada hacia Lian. Con un movimiento lateral, ya había aparecido al lado del cuerpo de. La velocidad fue tan rápida que el hombre se sorprendió. Sin embargo, el hombre también era un Después de que su espada cortara el aire, inmediatamente la usó pero la velocidad de Lian Shaoyun era aún. Con un destello, ya había aparecido detrás del hombre. La primera forma de la espada de la sombra trascendente, sintiendo la amenaza detrás de él. El hombre cargó rápidamente hacia adelante. Inmediatamente, los dos chocaron de nuevo. Solo se veían sombras de espada. Después de innumerables intercambios, los dos se separaron de nuevo. A través del enfrentamiento anterior, el hombre se dio cuenta de que su oponente era extremadamente. En ese momento, su espada fue envuelta en una capa de luz roja. Usó su aura de espada, preparándose para usar, y en ese momento, la espada de Lian Shaoyun también fue envuelta en una luz. Él también usó su aura de espada. El hombre rugió de ira. Cortó con su espada, y Lian Shaoyun esquivó el golpe con un destello. Al instante apareció frente a él. Inmediatamente después, barrió. Después de que el hombre esquivó el ataque con dificultad, su espada se movió de abajo hacia arriba, forzando a Lian Shaoyun a retroceder unos pasos. Pero una vez que estabilizó su. Lian Shaoyun cargó de nuevo hacia el oponente. Ambos lados generaron ondas de choque. El mayordomo Wang, que observaba desde un lado, apenas. Y justo en ese momento, Lian Shaoyun encontró una le dio una patada en la cara al hombre. Inmediatamente después, usó la segunda forma de la espada. Una espada tan rápida como un rayo cortó los pantalones del hombre. El hombre, furioso y avergonzado, estalló. Levantando su espada, cargó de nuevo hacia Lian Shaoyun. Lian Shaoyun también blandió su espada para Se escuchó un estruendoso sonido de colisión. Solo se vio una espada volar desde la niebla.
y clavarse en el suelo cercano. Cuando la niebla se disipó, la flecha de Lian Shaoyun ya estaba apoyada en el cuello del hombre. Ganó el desprecio. Lian Shaoyun obtuvo un año de fondos para viajar a Budán. El otro mayordomo Wang y el líder del equipo de las 10.000 flechas dejaron la familia mirando la figura de Lian Shaoyun que se alejó. El líder del equipo de las 10.000 flechas resulta que había un dragón acurrucado en casa. El mayordomo Wang, a un lado, todavía la fuerza de ese tipo es similar a la tuya. El líder del equipo de las 10.000 flechas vio que, incluso tampoco sería su oponente. Al escuchar esto, el mayordomo Wang se ¿acaso desde el principio no era algo que la familia de las 10.000 flechas pudiera poseer? ¿Quién es este chico? Después de todo, por otro lado, Lian Shaoyun dejó la familia Wanzang, pero no se fue de inmediato. En cambio, regresó a la familia Wanzang, escondiéndose detrás de la puerta, esperando la llegada de alguien. Tan pronto como esa persona, Lian Shaoyu extendió su pie. Esa persona tropezó y cayó hacia adelante. Resulta que esta persona era el portero de la puerta. Él ya había descubierto la marca en el tobillo del hombre. Lian Shaoyun quería convertirse en un invitado distinguido. Esperaba que el hombre pudiera informar a sus superiores. Obtener información de la puerta de la tarde tiene un precio. Tu ira no es suficiente. Lian Shaoyun dijo con indiferencia. El precio no tiene por qué ser necesariamente. Al escuchar esto, el hombre se estremeció. Su expresión se volvió. ¿Tienes la capacidad de algo más que dinero para pagar? Lian Shaoyun se acercó lentamente al hombre. Sobre el pequeño aprendiz del líder de la puerta de la tengo algo que decir. Al escuchar que era información sobre el discípulo del líder, el hombre no se atrevió a demorar. Llevó a Lian Shaoyun a Wai Yumou. Pronto, una anciana y una joven salieron a recibirlo. Lian Shaoyun solo necesitó para saber que la mujer que estaba detrás era la verdadera distribuidora aquí. No fue una sorpresa. Para alguien que podía entender claramente las marcas de la puerta de la mujer pensó que no había necesidad de seguir ocultándolo, así que admitió francamente que quería hacer un trato con Lian Shaoyun. Pero Lian Shaoyun no quiso. Porque la persona con la que quería comerciar no era esta mujer, sino el hombre de negro escondido en la viga del techo. El hombre de negro, al ser descubierto, saltó repentinamente desde arriba. Inmediatamente después, varias armas ocultas salieron de... Solo se escuchó el sonido metálico de dang dang. Todas las armas ocultas fueron derribadas por Lian Shao. Debido a la gran fuerza de las armas ocultas, la mano de Lian Shaoyun que sostenía la espada temblaba un poco. En su corazón, se sorprendió al ver que así que usó la tercera forma de la espada sombra lunar. Luna se vio un rayo de luz de espada que se dirigía hacia el hombre de... El hombre de negro blandió sus dos espadas y lo bloqueó con facilidad. Al ver que su oponente tenía una fuerza tan formidable, él concluyó que esta persona tenía una posición importante en la dirección de la Lian Shaoyun le dijo en voz alta: vengo a ser un invitado de la puerta de la tarde, no a luchar a muerte contigo. Pero el hombre de negro seguía tenso. Le pidió a Lian Shaoyun que explicara cómo lo había descubierto, y cómo sabía el período más alto de la puerta de la tarde. Lian Shaoyun se negó rotundamente. Los ojos del hombre de negro se llenaron instantáneamente de... Pero Lian Shaoyun no tenía miedo en absoluto. El hombre de negro, al verlo arrogante, desapareció instantáneamente de su lugar. Reapareció frente a Lian Shaoyu. Y luego vino un ataque como una lluvia de golpes. Lian Shaoyu usó el paso fantasma para esquivar. Pero incluso así, su rostro fue cortado por la espada. En ese momento, el hombre de negro estaba después de tanto tiempo, solo había logrado herir superficialmente. Se preparó para terminar la batalla con un solo golpe. Lo vio abandonar su defensa y abalanzarse sobre Lian Shaoyun. Pero Lian Shaoyun no estaba nada nervioso. Él había estado esperando la llegada de Dick. Él usó la 23ª forma de la espada sombra lunar, agua y se vieron innumerables destellos de luz eléctrica aparecer instantáneamente y dirigirse hacia el hombre de negro. El hombre de negro también se sorprendió al ver, pero en ese momento, ya era demasiado tarde para eso. Solo pudo armarse de valor y enfrentarlo con un fuerte estruendo. El humo se disipó. El hombre de negro estaba allí, sosteniendo su brazo herido. Si Lian Shaoyun no hubiera controlado la energía de la espada para eso, el hombre de negro ya habría muerto con resentimiento. Lian Shaoyun quería ser un invitado de la rueda de niebla y por eso no lo mató. En ese momento, él también ya estaba, pero él fingió estar tranquilo. La mano que sostenía la espada detrás de su espalda tembló. El hombre de negro dijo fríamente: tú, ¿qué puedes ofrecer? Intercambio información por información. Al escuchar la respuesta de Lian Shaoyu, el hombre de negro, sin querer, alguien se atreve a pedirle a la llanura al mejor grupo de inteligencia. La puerta de la tarde, un intercambio de Lian Shaoyun dijo con una expresión despreocupada: sé más cosas de las que te imaginas.
Desde que la secta demoníaca está a punto de moverse, hasta los villanos de origen desconocido. ¿Y cómo salvar al discípulo más joven del líder de la puerta de los objetos inferiores? Al escuchar esto, el hombre de negro mostró, ¿de verdad hay una manera de salvarlo? Nyan Shaoyun le dijo que encontrara al líder de la enfermedad del joven discípulo fue obra antes de contraer esta enfermedad. Debió haber obtenido alguna técnica de artes. Al escuchar las palabras de Lian Shao, el hombre de negro se estremeció. ¿Cómo lo sabe? Lo sé porque esa técnica marcial fue creada por el demonio celeste. El joven aprendiz del líder de la secta no tiene sino un demonio del corazón. La razón está en la técnica marcial que practicó. Esa técnica marcial fue creada por el demonio celestial para dividir el mundo marcial. Solo el demonio celestial puede curar el demonio del corazón. Casualmente, él es el quinto discípulo del demonio celestial. Aprovechando esta oportunidad, Lian Shaoyun estableció amistad con sentando las bases para convertirse en un anciano de la Alianza Marcial. El hombre de negro decidió confiar en Lian Shaoyun y le arrojó una ficha que representa a un invitado de la secta Xiaowu. La primera petición de Lian Shaoyun a la secta Xiaowu fue que fueran a Sichuan a investigar a Dugu Yusen, el instructor de la escuela. Lian Shaoyun también se preparó para ir a Sichuan. Él era el Li del puño, uno de los 10 mejores maestros, pero trabajaba como instructor en una pequeña escuela. Lian Shaoyun encontró al rey del puño, queriendo convertir, pero inesperadamente lo enfureció y fue expulsado. Resulta que Lian Shaoyun había obtenido información sobre el rey del puño. Llegó a la escuela de artes marciales Wanglong queriendo unirse a la escuela para así convertirse en discípulo del rey del, pero inesperadamente, el director y quien lo entrevistó fue el propio rey del puño. Lian Shaoyun se regocijó en secreto, así que directamente expresó su intención, queriendo convertirse en discípulo para ser un discípulo de la secta del trueno celestial y aprender, pero inesperadamente, el rey del puño, al escuchar sus palabras, una poderosa aura brotó de él. El rey del puño dijo con voz amenazante: ¿Cómo te atreves a mencionar la secta de si quieres conservar tu vida? No puedes decir ni una sola mentira. Bajo la opresiva aura del rey del puño, un hilo de sangre brotó de la comisura de la boca de Lian Shao. La fuerza del oponente era realmente demasiado formidable. Solo una ligera presión liberada le causó graves heridas internas. No podía moverse. Lian Shaoyun apretó los dientes y a través de la secta Xiaowu, supe que la primera iglesia de la escuela es el actual sucesor de la secta del trueno celestial. Al escuchar esto, el aura del se volvió repentina. El vaso de agua sobre la mesa no pudo soportar la presión y se hizo añicos. En ese momento, Lian Shaoyun estaba soportando una presión la esencia de la secta. El sucesor de la próxima generación, no lo necesita. El rey del puño dijo fría, no necesito a un joven enamorado. Poder aguantar tanto tiempo bajo su aura. Realmente lo sorprendió. Pero las artes marciales de la puerta no se pueden dominar solo con talento. Él no estaba molestando a Lian Shaoyun, sino que le pidió que se fuera, y que nunca más volviera al gimnasio de artes marciales. Al ver la espalda del rey del boxeo alejar, Lian Shaoyun se dio cuenta. Las artes marciales de la quizás escondían secretos desconocidos. Para el rey del boxeo. Ahora él podría ser una amenaza potencial para la puerta del. En el peor de los casos, podría ser silenciado. Por eso, debía unirse al gimnasio de artes marciales y convertirse en. Solo así podría evitar ser silenciado. Luego, encontró al maestro del gimnasio y logró unirse al gimnasio. En la entrada, se encontraron con el rey del boxeo, que salía apurado. El le presentó amablemente a Lian Shaoyun al instructor del gimnasio. Así pasó una semana. El entrenamiento diario de Lian Shaoyun era muy duro, porque el rey del boxeo a menudo le ponía trabas, queriendo que dejara el gimnasio. Pero Lian Shaoyun nunca se rindió en convertirse en discípulo del. Por la noche, el rey del boxeo regresó a casa y, al abrir la puerta, su figura se quedó inmóvil al instante. Lian Shaoyun estaba sentado a la mesa del comedor, cenando con su esposa e hijos. Resultó que Lian Shaoyun, al ver que el enfoque directo no, decidió acercarse a él a través de las personas que lo rodeaban. Aprovechó para acercarse al hijo del rey del boxeo, Du, y se hicieron buenos amigos. Una vez, mientras los dos estaban en el mercado, Lian Shaoyun sintió una presencia demoníaca. Se dio la vuelta y vio, no muy lejos, había una persona demoníaca en un tejado observando. Por su experiencia viviendo en la secta demoníaca en su vida anterior, esta persona no era un simple demonio, sino un demonio de élite de la secta demoníaca, probablemente un miembro del campamento fantasma liderado. Lian Shaoyun estaba muy confuso. ¿Cómo era posible que la secta demoníaca no quería enredarse con el demonio? Preocupado de que el hijo del rey del boxeo pudiera, y justo en ese momento, alguien de repente señaló al demonio y gritó: «Hay un demonio allí». Por su vestimenta, eran taoístas de la secta Qingchen. Al ser descubierto, los miró con ferocidad. Y luego se fue rápidamente. Esos dos taoístas de Qingchen también lo persiguieron de cerca. Lian Shaoyun estaba muy confundido por esto. ¿Por qué el demonio de hoy fingió ser un loco? Realmente quería atrapar a ese y preguntarle qué estaba pasando, pero pensándolo bien,
Sintió que no había necesidad de correr ese riesgo. Así pasó otro mes. Lian Shaoyun ya había estado con la familia del Rey Puño pero el Rey Puño no mostraba signos de ceder. Un día, mientras caminaba sin rumbo por la calle, de repente vio a la esposa de su maestro caminando apresuradamente. Se acercó para preguntarle qué había pasado. Resultó que después de que la esposa de su maestro regresara, encontró las cosas esparcidas por el suelo de la casa, y Du Wuxing había desaparecido. Había buscado en todos los lugares posibles, pero no lo había encontrado. En ese momento, Lian Shaoyun recordó que la esposa de su maestro que Du Wuxing tenía un cuerpo especial, así que preguntó rápidamente: «Usted dijo antes que Du Wuxing tiene una constitución especial. ¿Cuál es el nombre exacto?» El médico dijo que es un cuerpo yin celestial. Al escuchar esto, Lian Shaoyun se quedó. Inmediatamente después, dijo con expresión seria: «Vaya ahora mismo al gimnasio de artes marciales del dragón amarillo, que Du Wuxing ha sido secuestrado por la secta demoníaca». Alguien se atrevió a secuestrar al hijo del Rey Puño, uno de los 10 mejores. Lian Shaoyun le pidió a la esposa de su maestro que fuera al gimnasio que Du Wuxing había sido secuestrado por miembros. Fue entonces cuando se dio cuenta que el demonio que había encontrado antes en el no lo estaba mirando a él, sino a Du Wuxing, que estaba a su lado. El demonio fingió ser un loco y deambuló por Sichuan. La verdadera identidad del demonio era un miembro del Escuadrón Fantasma. El líder del Escuadrón Fantasma era Jin Sha. Para regresar a la secta demoníaca, planeaba ofrecer a Du Wuxing, que poseía el cuerpo Yin Celestial. Según los recuerdos de su vida anterior, su hermano mayor de la secta, Wu, practicaba una habilidad marcial de fuego extremadamente para neutralizar la energía, o bien tomaba energía de naturaleza extremadamente, o buscaba a alguien con un cuerpo Yin Celestial para absorber su vitalidad. Las dudas de Lian Shaoyun de su vida anterior también se resolvieron. El Rey Puño había masacrado a mucha gente en el mundo marcial para vengarse de quienes mataron a su hijo. En su vida anterior, Lian Shaoyun ya sabía algo sobre Jin. Su principal área de actividad era Sichuan. Y conocía sus escondites como la palma de su mano. Ahora solo necesitaba ir a revisar uno por uno. Solo esperaba que no fuera de más. Mientras tanto, Jin Shagi, después de obtener el cuerpo, ya han partido hacia la secta demoníaca. En el camino, su caravana fue interceptada por los sacerdotes taoístas. Jin Shagi ordenó a sus subordinados que mataran a los taoístas de repente, 3 demonios se abalanzaron sobre el sacerdote frente al ataque simultáneo de los 3 demonios. El sacerdote taoísta de la secta Qingchen solo. Mientras tanto, Lian Shaoyun había estado escondido en la oscuridad. Sabía que solo él no podría hacer nada. Si Gu Senson y el sacerdote de la secta Qingchen quizás habría una pizca de esperanza, pero Jin Shagi era un verdadero maestro al que no podría vencer. Pensar en esto le dio dolor de cabeza a Lian. Por otro lado, el gran señor, al ver que la batalla no se había resuelto en tanto, apareció instantáneamente frente al sacerdote Taoí. Su poderosa aura hizo que el sacerdote sintiera al instante el peligro. Hombre frente a él. En ese momento, Lian Shaoyun la oportunidad de que el gran señor Guilin se alejara acercándose rápidamente al carruaje, listo para pero justo en ese momento, con un estruendo, una palma se abalanzó sobre él. Jin Shagi lo había descubierto. Lian Shaoyun usó la para enfrentarse a la palma roba almas de Jin Shagi. Con un estruendo, Lian Shaoyun fue lanzado por los. Después de estabilizarse, él vio a Du Wuxing, quien estaba en las manos de Jin Shagi. Entonces, saltó brusco y se lanzó hacia Du Wuxing, que estaba en sus manos. Jin Shagi nunca imaginó que Lian Shaoyun atacaría a Du Wuxing. En el momento crítico, solo pudo girarse y justo en ese momento, Du Wuxing se le escapó de las manos. Al ver esta escena, Lian Shaoyun sonrió. Estaba seguro de que Jin Shan no sería indiferente al afecto por Du Wuxing. Shaoyun aprovechó la oportunidad y apareció instantáneamente. Levantó a Du Wuxing y, con un destello, apareció el sonido de su lucha. También atrajo al gran señor Guilin, que acababa. Después de que Lian Shaoyun rescató a Du Wuxing, amablemente les recordó que se fueran rápidamente. De lo contrario, sería un camino sin retorno. En ese momento, Jin Shagi, estaba extremadamente, ordenó al gran señor Guilin que capturara vivo a Lian Shao para que muriera con gran dolor. Lian Shaoyun, se enfrentó a los ataques del gran señor Guilin con tan pronto como se enfrentaron, fue golpeado y después de ser repelido. Lian Shaoyun no atacó al gran señor Fantasma, continuó atacando. En cambio, se giró hacia los 3 que asediaban al sacerdote y usó la 12ª forma de la espada de las para esquivar la energía de la espada que se aproximaba. Se dispersaron en el instante en que se fueron. Lian Shaoyun se acercó al sacerdote, le entregó a Du Wuxing y le dijo que se fuera con él primero, mientras él se quedaba para ganar tiempo. El sacerdote se fue rápidamente con Du Wuxing. Jin Shagi ordenó a sus hombres que persiguieran. Él se quedó para encargarse de Lian Shaoyun frente a los ataques de Jin Shagi. Lian Shaoyun solo podía esquivar. La diferencia de poder era no mucho después,
fue atrapado por Jin Shagi. Sin embargo, en su vida anterior, luchó contra el discípulo, por lo que estaba extremadamente familiarizado. Aprovechando esta ventaja, intercambió varios golpes con Jin Shagi. Pero solo logró rasgar un poco la piel de Jin Shagi. Sin embargo, esto enfureció completamente a Jin Shagi. Antes, siempre había querido capturar vivo a Lian, por lo que se había contenido en todo. Ahora, estaba listo para ir con todo y terminar la batalla rápida. Su aura se volvió repentinamente violenta. Con solo una palma, hirió gravemente a Lian Shaoyun. En ese momento, Lian Sha todavía esperaba que el sacerdote de la secta King Cheng escapara y trajera, pero Jin Shagi le dio una mala noticia. Ya había ordenado a sus hombres que tendieran una emboscada. Lian Shaoyun se dio cuenta en ese momento que era por Xiao Qiao. Su hijo fue secuestrado por miembros del culto. El padre finalmente dejó de esconderse. En su furia, mató a todos los miembros del culto demoníaco. Resulta que su padre era el rey del puño, uno de los 10 mejores maestros. Justo ahora, Lian Shaoyun rescató a Dugu de las manos del culto demoníaco y le dijo al sacerdote de la secta King Cheng mientras él se quedaba solo para enfrentarse a Jinsha. Sin embargo, la diferencia de poder entre ambos, Lian Shaoyun fue gravemente herido, y el gran señor del campamento fantasma también estaba listo para unirse a la batalla. Sin embargo, Lian Shaoyun se levantó con dificultad. Sabía que las oportunidades siempre venían con peligro. Solo necesitaba aguantar hasta la llegada del rey del puño. Por otro lado, el compañero de la secta King Cheng no había ido muy lejos cuando se encontró con una emboscada. Había demonios por delante y volvió a caer en una situación difícil frente a tantos ataques demoníacos. El sacerdote cayó en la desesperación. Él no tenía ninguna confianza en escapar de estas personas. Cerró los ojos con desesperación, esperando la llegada de la muerte. Pero después de mucho tiempo, no sintió la muerte, así que abrió los ojos. Un hombre cubierto de suciedad envuelto, estaba parado frente a él. Con una mano, sostenía a un demonio. Resulta que justo cuando la espada estaba a punto de golpe, el rey del puño llegó y lo salvó. Más de 20 demonios, en solo unas pocas respiraciones, fueron eliminados por el rey del puño. La escena fue simplemente una masacre unilateral. Después de resolver el problema, le dijo al sacerdote que se llevara a Dugu Singh. Él, por su parte, fue a buscar. En ese momento, Lian Shaoyun, usando su identidad, estaba enredado con el fantasma. El fantasma Jinsha tenía mucha fuerza, pero no podía atrapar al joven. Esto lo enfureció mucho. El gran señor de los espíritus, que temía que si el tiempo se prolongaba demasiado, atraería problemas innecesarios. Así que desobedeció al fantasma Jinsha y se unió a la batalla. El joven Yun no pudo esquivar a tiempo y fue cortado en el abdomen. El fantasma Jinsha, debido a la incorporación del gran, estaba un poco en se preparó para acabar primero con el joven Yun y luego castigar al gran señor de los espíritus. Pero justo en ese momento, el gran señor de los espíritus apenas se dio la vuelta. Alguien descendió del cielo y lo pisó, después de ver quién era. Pero no hizo ningún movimiento, porque, estando en el reino de la cima absoluta, ahora tenía tanto miedo que no podía mover. Envuelto. En ese momento, el rey del puño dijo: «Has secuestrado a mi hijo. ¿Qué quieres?» ¿Cuándo secuestré a alguien tan poderoso? El fantasma Jinsha, al reaccionar, gritó una amenaza. Si quieres que tu hijo esté a salvo, es mejor que no actúes precipitadamente. Esos demonios que perseguían al sacerdote Qingche ya están todos muertos. Te pregunto de nuevo, después de secuestrar a mi hijo, ¿cómo piensas morir? Al escuchar esto, el rostro del fantasma Jinsha se volvió a Rey del continúa diciendo que ilumines tus extremidades o tu dantian. Luego entrégaselo a la placa Qingche. Quizás sea un buen regalo. El joven Shao Yun, que estaba a un lado, si es un regalo, el que está bajo tu pie servirá. El rey del puño no pudo evitar aplicar más fuerza con su pie. Solo se escuchó un grito miserable y el gran señor fantasma perdió la vida. En ese momento, el fantasma Jinsha ya no tenía ganas. Solo si vivía podría vengarse más tarde. Pero ahora, no importaba cómo, no había forma de escapar. Cuando vio a Lian Shaoyun detrás de él, parecía tener una idea en su mente. Se dio la vuelta y se abalanzó sobre Lian Shao. En ese momento, Lian Shaoyun estaba gravemente herido e inmóvil. En cambio, una sonrisa apareció. Se reía de lo estúpido que era el fantasma al exponer su espalda a un experto sin igual. Efectivamente, al segundo siguiente, el rey del puño lo agarró. Cuando Lian Shaoyun volvió a abrir los ojos, ya habían pasado 10 días. En la clínica controlada por la secta lateral, el rey del puño agradeció mucho a Lian Shaoyun por salvarle la vida y dijo que podía cumplir cualquier petición, excepto unirse a la secta del trueno celestial para aprender la técnica. Lian Shaoyun se quedó sin palabras al escuchar. Ahora,
Aparte de necesitar aprender la técnica del rayo, no necesitaba nada más. El rey del puño dijo con una expresión seria. Ya te lo digo, es imposible que aprendas las artes marciales de la secta. Lian Shaoyun dijo en voz alta. Por favor, dime la razón por la que no puedo. Solo así podré rendirme por completo. Para que Lian Shaoyun abandonara la esperanza. El rey del puño se preparó para contarle la... Entonces, lo vio concentrar su energía, formando una espada aislando los sonidos del exterior. Luego, comenzó a decir. Él nació incapaz de practicar artes, pero se convirtió en uno de los 10 mejores expertos de la... Justo ahora. El rey del puño le había dicho a Lian la razón por la que no podía aprender las técnicas de la secta de... Resulta que para practicar la técnica del rayo, uno debe nacer con meridianos bloqueados. Los meridianos bloqueados son extremadamente incapaces de hacer circular la energía, por lo que es imposible practicar artes marciales. Pero hay una técnica que es una excepción. Esa es la técnica del rayo blanco de la secta del... La energía interna de la técnica del rayo blanco tiene una densidad y es extremadamente destructiva. Si una persona común la moriría porque sus meridianos no podrían soportarlo y explotar. Pero las paredes de los meridianos bloqueados tienen una elasticidad, puede soportar el método del rayo blanco. Después de saber la verdad, Lian Shaoyun pensó que habría algún secreto oculto. Pero no esperaba que fuera una ven. Si no puede aprender el corazón del rayo blanco, entonces no podrá seguir usando las artes marciales. Y el rey puño tiene una constitución de ven. Sus meridianos pueden resistir el poder destructivo del método del corazón. El rey puño también buscó una vez un heredero, buscando por todas partes constituciones de vena bloqueada. Pero la constitución de vena bloqueada es extrema. Sin embargo, para practicar el método del hay otra manera. Es que el maestro interfiera en la forma en que el discípulo ejecuta sus... Después de que el cuerpo pueda soportar la fuerza interna, se le enseñará el método del corazón. Mientras haya esperanza, Lian Shaoyun no está dispuesto a rendirse. Le pidió al rey, pero el rey puño le dijo a Lian Shaoyun que su cuerpo sería difícil de soportar. Después de que el rey puño buscara artes marciales de ven, encontró específicamente un grupo de niños y pero el resultado final fue que, sin excepción, todos murieron. Después de eso, el rey puño abandonó directamente la herencia de... Pero Lian Shaoyun es diferente de los demás. En el momento en que entró en el mundo de las artes marciales, estaba preparado para el sacrificio. Ante la insistencia de Lian Shaoyun, el rey puño accedió a su petición. Antes de comenzar el ejercicio, el rey puño todavía... Pero Lian Shaoyun no tenía miedo en absoluto. En su vida anterior, fue discípulo del demonio y aprendió la más poderosa habilidad divina del demonio celeste. Su experiencia era considerable. Ahora solo necesita seguir al rey puño, y la fuerza interna del método del rayo blanco que solo necesita completar una gran circulación en su cuerpo. Aunque Lian Shaoyun había practicado la habilidad divina del demonio, no se atrevió a ser descuidado. Si no podía seguir el ritmo de la fuerza interna del rey, sus meridianos se romperían y moriría. Al principio, pudo manejarlo con calma, pero a medida que el rey puño introducía en una fuerza interna de mayor densidad, la expresión de Lian Shaoyun se volvió algo dolorosa. La sangre brotaba de las comisuras de su boca. Esta vida comenzó a ser un poco confusa. Lian Shaoyun apretó los dientes y en este momento, el rey puño también estaba muy... Ya era el momento crítico. Si se detenía ahora, Lian Shaoyun caería en una situación de la que no podría salir. Solo podía rezar en silencio en su corazón. Que Lian Shaoyun no perdiera el conocimiento. Solo un poco más y terminaremos. Con un rugido de furia de Lian Shaoyun, una enorme energía brotó de su cuerpo. En ese momento, el rey de los puños no sabía. Shaoyun, por su parte, permanecía con sangre brotando sin cesar de su boca, justo cuando se arrepentía de su imprudencia. Varias chispas eléctricas surgieron de repente del cuerpo de Shaoyun. Inmediatamente después, su corazón volvió y lentamente se puso de pie. Fue entonces cuando el rey de los puños se dio cuenta de que Lian Shaoyun había aprendido con éxito la técnica de la... Esto es realmente una miríada. Y así, Lian Shaoyun se convirtió oficialmente en el discípulo. Sin embargo, tenía algunas dudas. Después de practicar la técnica de la estrella del... sintió que la energía interna de su cuerpo estaba distribuida y que una gran cantidad de energía interna había desaparecido sin razón aparente. Por lo tanto, la cantidad solo para lograr un cambio. Tendría que aumentar el tiempo de práctica de la técnica, pero solo con esto, seguiría siendo muy difícil, porque la energía interna generada por la técnica del corazón del por lo que la eficiencia de acumulación es, sin embargo, la baja eficiencia es solo en la técnica del genera una energía interna que tiene la característica de atraer el ki. Cuando la cantidad total de energía interna supera un cierto, la eficiencia de acumulación también aumenta, lo suficiente como para rivalizar con las técnicas de las grandes familias aristocráticas. Sin embargo, requiere una base de 60 años de energía. Shaoyun estaba sin palabras. En 60 años, sería un anciano. El rey de los puños, al verlo le arrojó una pequeña caja. Cuando Lian Shaoyun la abrió, resultó ser la medicina espiritual secreta. Esta medicina espiritual fue obtenida por el rey de los la maestra Yongwen,
abadesa del patio tailandés del obtenida. Tomar una píldora puede aumentar medio ciclo, pero Lian Shaoyun, debido a la técnica del corazón del rayo, después de tomarla, solo podría obtener un cuarto de ciclo. Para consolidar la técnica del corazón de Shaoyun comenzó bajo la tutela del rey de los puños. Una noche, mientras cenaba, encontró una nota en la mesa. Después de leer el contenido, Lian Shaoyun se sorprendió. No esperaba que el momento llegara tan rápido. El joven caminaba de un lado a otro sobre un montón de hojas 10.000 veces, sin hacer que las hojas emitieran sonido, y sin dejar ninguna huella en ellas. Al mismo tiempo, lanzaba 10.000 puños hasta que aparecieran relámpagos en sus puños. Shaoyun, después de aprender la técnica del corazón, todos los días practicaba con mi maestro. Un día, mientras cenaba, descubrió una nota que apareció de repente en la mesa. Después de abrirla, su expresión anteriormente había prometido al joven discípulo del líder de la Puerta de la Tarde, Sinuo. Acordaron que Lian Shaoyun se encontraría con ellos fuera de la ciudad. Lian Shaoyun estaba un poco preocupado. Ya habían pasado 3 meses. Y solo ahora se habían puesto en contacto. Le preocupaba que hubiera conflictos internos. Si curaba a Sinuo, podrían volverse contra él y querer eliminarlo. ¿Cómo podría defenderse? Por el incidente anterior con el fantasma Jinx, sabía que incluso saber el futuro no era omnipotente. Siempre tenía que considerar las variables. Ahora, debido a que la base de su técnica divina del rayo blanco no podía usar su energía interna, si se encontraba en peligro, no podría soportarlo. Lian Shaoyun aún no había salido de cuando fue interceptado por los discípulos de la bajo su guía. Lian Shaoyun llegó al lugar acordado. Lian Shaoyun abrió la puerta y entró. Su figura se detuvo al instante. Dentro de la casa, muchas personas sostenían armas. Su estado no parecía bueno. Como si acabaran de terminar una batalla. En la cama yacía una niña, atormentada por el demonio interior hasta el punto de... Justo cuando Lian Shaoyun estaba a punto de... Un destello de espada se disparó hacia él. Resultó que la gente había sido atacada en el camino hacia aquí. Creían que Lian Shaoyun había filtrado la información, porque él era el único que lo sabía. Sin embargo, Lian no sabía la hora ni el lugar de su partida. Pero la gente de la Puerta de la Tarde aún lo consideraba el más pro, porque Lian Shaoyun conocía mucha información sobre la Puerta de la y también podía curar los demonios internos de la secta de... Esto les hizo pensar que Lian Shaoyun tenía alguna conexión con la secta. En este punto, Lian Shaoyun que completar el tratamiento fácilmente sería imposible. La Puerta de la Tarde no se dejaría convencer fácilmente. Si él no había filtrado la información, entonces solo podía ser alguien de dentro de la Puerta de la Tarde. Quizás la persona que había enfermado tanto a la joven era el espía de la secta demoníaca. Escondido en la Lian Shaoyun aún quería seguir convenciéndolos para que le permitieran tratar primero a la joven pero la gente de la Puerta de la Tarde insistió en que él era de la secta de... Se preparan para atraparlo y negociar con el líder del culto. Lian Shaoyun se frotó la cabeza con impotencia. Originalmente, él no quería, solo se le escuchó decir en voz alta. Inmediatamente después, una poderosa presión descendió. La persona que llegó era precisamente su maestro. Lian Shaoyun le pidió a su maestro que controlara a toda esta. No los lastimes. Al ver a la persona que apareció de repente, la gente de la Puerta de la Tarde levantó sus... El rey del boxeo, a quien él admiraba, apenas movió un dedo. Estas personas quedaron inmóviles al instante. Lian Shaoyun no pudo evitar admirar la habilidad de su maestro. Solo con el viento de sus dedos, sometió a todos los que estaban enfrente. Después de unos instantes, todas las personas dentro de la habitación fueron sometidas por... Lian Shaoyun se acercó a la cama de la chica. Sobre la mesa de al lado, estaba el arte marcial que él... La habilidad divina. Lian Shaoyun Ki Fan echó un vistazo. Era exactamente como lo recordaba. Él y Sang-Su se prepararon para empezar a tratar a la chica. Al examinar el pulso, se dieron cuenta. Los meridianos de la chica aún no estaban. Lian Shaoyun introdujo un rastro de energía interna en el cuerpo para despertar su conciencia. Aunque habrá algunos efectos secundarios. Pero hay algunas cosas que necesita que... Si no hay la voluntad de la propia paciente para continuar. Es incapaz de superar sus demonios internos. Después de recuperarla con... Lian Shaoyun ayudó a la chica a incorporarse. Dejó que la chica circulara la energía siguiendo la ruta que él no podía perder el conocimiento a mitad de... Lian Shaoyun le puso la palma de la mano en la espalda. Un rastro de energía interna entró lentamente en su cuerpo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el dantian de la chica era estrecho en su formación, lleno de ki turbio. Si durante el proceso de canalización de energía Gai será acusado injustamente de ser un espía del... Será perseguido por las sectas justas por el resto de... La razón por la que cae en un demonio interno es porque ha dominado una técnica de cultivo defectuosa. Ni siquiera los grandes maestros pueden porque dentro de la técnica de cultivo intensiva se esconde un veneno. Cuanto más se practica, más toxinas se acumulan en el cuerpo. Finalmente, se extiende al corazón. En realidad, el método para tratar la membrana cardíaca es solo hay que eliminar las toxinas del cuerpo. Muy pronto, las toxinas fueron expulsadas del cuerpo de la chica por Lian. Acto seguido, limpió las toxinas de la superficie del cuerpo de la chica.
porque temía que al expulsar las toxinas del cuerpo, estas volvieran a entrar en su cuerpo. Aquí es donde Lian Shaoyun notó a la chica, la cicatriz en su clavícula, cerca del cuello. Al irse, le pidió a la gente de la Puerta de la Tarde que trajera a la para verlo, porque erradicar los demonios internos no es algo que se resuelva. Después de irse, Yuan Shaoyun estaba preocupada, porque le preocupaba que su maestro lo malinterpretara como alguien de la secta. El incidente del secuestro anterior fue orquestado por él mismo. Quan Wang también notó que después de que Lian Shaoyun, su mirada no era la. Lian Shaoyun expresó lo que pensaba. ¿Por qué no me preguntas? ¿Qué relación tengo con la secta de Al escuchar sus palabras, Quan Wang se giró bruscamente para mirarlo. Creo en lo que mis propios ojos han visto, lo que mis propios oídos y lo que he sentido. Lian Shaoyun no es así. Después de escuchar las palabras, Lian Shaoyun se quedó aturdido en el lugar. No esperaba que su maestro confiara tanto en él. Así pasaron 2 años. Lian Shaoyun ya había sentado las bases de su técnica de la estrella, ya no necesitaba la guía de su maestro. Hoy finalmente podía tomar la píldora de pequeña restauración. Lian Shaoyun sacó emocionado la píldora de pequeña restauración sin esperar a que su maestro se la tragó de un bocado. Inmediatamente después, se sentó con las piernas. Absorber el elixir en su vida anterior, lo había hecho innumerable. Con la ayuda del poder medicinal de la Lian Shaoyun abrió de un solo golpe los 2 meridianos. La energía interna era como una marea creciente. Al lanzar un puñetazo, la pared fue perforada con un enorme agujero. Ahora podía usar su energía interna normalmente. Por la noche, Lian Shaoyun caminaba solo por el camino, pensando en cómo acumular rápidamente 60 años de repente, que una sombra oscura lo seguía constantemente. En ese momento, su mano ya estaba en el cuchillo de su cintura. Inmediatamente, su figura desapareció. Al segundo siguiente, Shaoyun ya había puesto en el cuello del seguidor. El joven fue seguido por una mujer sospechosa Después de ser descubierta, la chica lo invitó a un burdel e incluso le ofreció a la cortesana principal para justo ahora. Lian Shaoyun caminaba solo por la noche, cuando de repente descubrió que alguien lo seguía. Al instante, Lian Shaoyun sometió a la persona. Cuando esa persona se quitó el velo, resultó ser una chica. En ese momento, Lian Shaoyun notó el lunar en el hombro de. Resulta que es el joven discípulo del maestro de la puerta. Ahora se ha recuperado por completo. Esta vez vino específicamente para agradecer a Lian Shaoyun por salvar. Lian Shaoyun, sin embargo, ya han pasado 2 años, y solo ahora se acuerda de venir a agradecer. Claramente, hay falta de La chica explicó que su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse. Por eso se retrasó 2 vidas. De ser un. Lian Shaoyun inmediatamente vio a través de su pequeño. Seguro que tiene algo que ver para venir a buscarlo. Así que dijo con frialdad. No debería ser para expresar gratitud. Señorita juez, ¿ha venido? Resulta que la chica vino para seguir manteniendo una relación amistosa con Lian Shaoyun. Lian Shaoyun no sentía ninguna simpatía por. En 2 años no vinieron a agradecer. Ahora que tienen un problema, recién se acuerdan de. En realidad, durante la Puerta de la Tarde siempre había enviado gente, pero cada vez, su maestro, el Rey del Puño, porque el Rey del Puño temía que asuntos externos afectaran su. Después de saber la verdad, el malentendido entre Lian Shaoyun y la chica era simple. La chica citó a Lian Shaoyun para hablar en detalle en Watianlong 2 días. Después de hablar, la chica desapareció. 2 días después, Lian Shaoyun llegó a la Torre Watian. Cuando acababa de entrar en el burdel Torre Watian para filmar en Watian-nu lo estaba esperando allí. La aparición de Watian-nu inmediatamente causó un revuelo entre los clientes. Él quería estar solo y no necesitaba la compañía. Se encontró con el joven discípulo de la puerta. Esta era también su primera reunión formal. Para agradecer la bondad de Lian Shaoyun, Qian Yalin, en nombre de la puerta Xiaowu, sería su contacto. Pero Lian Shaoyun no le dio importancia. Esto molestó un poco a Qian Yalin, la digna joven discípula del maestro de la puerta, para ser su persona de sin importar que Qian Yalin se enojara. Si no quieres, entonces olvídalo. Pero Lian Shaoyun no tenía motivos para negarse, porque la información proporcionada por la puerta era invaluable. Podía obtener información diferente a la de su vida anterior, o información que no había dominado, sin importar si tenían otras. Lian Shaoyun utilizará todo lo que pueda. Después de eso, han pasado más de medio mes desde que Qian Yalin fue a ver al Lid. Durante ese tiempo, no hubo noticias. Hoy, Lian Shaoyun fue al gimnasio de artes marciales a practicar, pero se encontró con Qian Yalin allí. Ahora se había unido al gimnasio de arte, convirtiéndose en el segundo instructor. Esto facilitó aún más su contacto con Lian Shaoyun. Tan pronto como se encontraron, Qian Yalin propuso un duelo de artes marciales. Creía que no tenía rival en la jungla.
y al mismo tiempo quería poner a prueba el poder marcial de Lian Shaoyun. Lian Shaoyun percibió sus intenciones. Sin embargo, desde la última vez que mató a un, tampoco había encontrado un experto digno. Lian Shaoyun también quería saber qué nivel había alcanzado su propia fuerza. Y también la puerta Xiaowu, qué tan fuerte era su amado discípulo. Qian Yaling atacó primero. Antes de que Lian Shaoyun pudiera reaccionar, Qian Yaling ya había aparecido detrás de él. Un golpe fue lanzado. La velocidad de Lian Shaoyun era en el instante en que Qian Yaling atacó. Cuando reapareció, ya estaba detrás de Qian Yaling. Qian Yaling era, sin duda, un genio en ese brevísimo instante, reaccionó rápidamente. Esquivando el ataque de Lian Shaoyun. En solo un instante, los dos intercambiaron varios movimientos. En ese momento, Qian Yaling también conoció parte de la fuerza de Lian Shaoyun. Se preparó para ir con todo. Pero la verdad era que Lian Shaoyun solo había usado la espada. El tercer movimiento, la espada en la mano de Qian Yaling fue cortada en dos. Con un solo movimiento, se decidió el ganador. Qian Yaling se sintió algo desanimado. Pensó que ya era muy bueno en la jungla. Pero no esperaba ser derrotado por un solo golpe de Qian Yaling. Al verlo tan formidable, sugirió a Lian Shaoyun que participara en la reunión pero los talentos emergentes de la alianza marcial se reunieron allí. Desplegando la conferencia Lian Shaoyun no le hizo caso. Dijo que iba a volver a entrenar y se fue. Dejando a Qian Yaling solo, elogiándolo. Por la noche, Lian Shaoyun estaba entrenando solo. De repente, Qian Yaling apareció vestido y dijo con urgencia: «Ayúdame». La cortesana principal de la casa de té, solo porque era fue secuestrada por un miembro de la secta justa, quien quería forzarla a casarse. Justo ahora, Qian Yaling de la Puerta de la Tarde vino a buscar a Lian Shao, buscando ayuda. Una mujer de burdel hizo que la Puerta de la Tarde le diera tanta importancia. Lian Shaoyun se dio cuenta de que esta mujer no era originalmente, ella no quería, pero Qian Yaling le dijo: «Los maestros de la Puerta de la Tarde tardarían un tiempo en llegar. Solo él no podía asegurar el rescate». El secuestrador de la diosa Pin era un maestro de la secta justa conocido como un experto de renombre y de nivel superior. Para garantizar la seguridad del rehén, los dos se prepararon para unir fuerzas. Qian Yaling le dio una bengala. Si alguien encontraba al rehén, detonaría la bengala. Para reunirse y atacar juntos. Luego, los dos se separaron para buscar. En ese momento, dentro de una casa, la diosa pintora acababa de despertar de su desmayo. La espada de la víbora estaba a su lado. Al verla despertar, la espada de la víbora le tocó la cara de forma lasciva. «Estás destinada a vivir conmigo como mi esposa. Ahora, ábreme tu corazón». De repente, con un la pared adyacente fue destrozada y abierta. La espada de la víbora retrocedió con el impulso. Solo se vio una figura aparecer lentamente. Era Lian Shaoyun, quien había llegado hasta Lian Shaoyun usó la vaina para tocar ligeramente el cuello de Watian y así desató sus puntos de acupuntura. Esta habilidad también sorprendió a la espada de la víbora, haciéndole no subestimar a quien lo había perseguido. Él levantó su espada y su cuerpo salió disparado como una bala. Lian Shaoyun también desenvainó su espada para la esgrima de la espada de la víbora era astuta y extraña, ágil como una serpiente venenosa. A Lian Shaoyun le resultó un poco difícil lidiar. Entonces, usó la 12ª forma de la espada de la sombra y luz, luna menguante. Y al instante varios rayos de energía de espada disparados hacia la espada de la víbora. La espada ilusoria solo servía para confundir. Inmediatamente después, Lian Shaoyun usó su luna menguante, que lo atacó tan rápido como un rayo. Solo se escuchó un sonido de la espada de la víbora bloqueó este golpe mortal. Lian Shaoyun retrocedió rápidamente, sin esperar la reacción de la espada de la Lian Shaoyun usó la 8ª forma de la espada de la luna veloz, y en un instante, Lian Shaoyun apareció frente a la espada de la víbora. Con una espada, atacó su cuello. Esta espada fue tan rápida como la espada de la víbora. Después de todo, con agilidad, reaccionó en un instante. Su cuerpo se ladeó ligeramente, esquivando el brillo de la luz de la espada rozó su hombro. La herida también enfureció por completo a la espada de la víbora. Se le vio lanzar varias ráfagas de espada hacia Lian Shaoyun. Lian Shaoyun levantó su espada pero justo en ese momento, la espada de la víbora sonrió ligeramente. Inmediatamente después, varias flechas. Al ver que las flechas oscuras alcanzaban a Lian, la espada de la víbora mostró una sonrisa en su. Pero justo en ese momento, Lian Shaoyun apareció de repente a su lado. Un puñetazo que contenía el poder del rayo golpeó su rostro. Lo que las flechas oscuras habían golpeado era una imagen residual de esto es Lian Shaoyun. Vio una ficha caer del pecho de la espada de la víbora. La recogió y la miró. Y no pudo evitar fruncir el ceño. Esta ficha era precisamente la identificación del equipo fantasma. Un maestro de la secta justa no debería tener una ficha de las. Lian Shaoyun le preguntó a la espada de la víbora de dónde había sacado. Al principio, él no quería hablar. Sin otra opción, Lian Shaoyun tuvo que usar un poco de y la espada de la víbora lo contó todo.
Resulta que esta ficha está relacionada con una familia bastante conocida en la Villa Silla. Él no sabía los detalles específicos, solo había ayudado a manejar algunos asuntos. Lian Shaoyun originalmente pensó que el maestro de la era un miembro de la secta, pero la espada de la víbora creía que el maestro de la Villa Silla no debería tener relación con la secta. Durante las transacciones anteriores, él no había notado que el maestro Silla tuviera alguna simpatía por el equipo. Probablemente solo se estaban utilizando mutuamente. La última vez, Lian Shaoyun supo que Jin Shagi y la gente de Sichuan habían comerciado con muchos. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, Qian Yalin llegó rápidamente con los maestros de la puerta de la... Vio a la espada de la víbora sometida. Con una expresión de asombro, culpó a Lian Shaoyun por no haber enviado una señal con antelación. Lian Shaoyun le dijo que era porque la situación era crítica y no había tiempo para enviar una señal. Pero el resultado fue bueno. Qian Yalin no siguió preguntando. Hizo que sus subordinados controlaran a la espada de la... Él mismo fue a ayudar al débil Hua Tian. Hua Tianfe expresó su gratitud a Lian Shaoyun. Lian Shaoyun dijo con indiferencia: hoy, la puerta de la tarde me debe un favor. Vendré a cobrarlo más tarde. Apenas terminó de hablar, Lian Shaoyun desapareció con un destello. Iba a darle una paliza a la Villa Silla, para ver qué tipo de tratos tenían con la secta demoníaca. Él es el jefe de una familia de artes marciales de Sichuan, pero se arrodilló y se inclinó como un adolescente. Justo ahora, Lian Shaoyun se enteró por el gremio de la serpiente venenosa que la Villa Silla tenía tratos con los fantasmas, así que decidió irrumpir solo en la Villa Silla por la noche. No era bueno en el sigilo y la infiltración, así que noqueó a 2 guardias de la puerta, y se puso uno de sus uniformes para mezclarse en la Villa Silla. Cuando entró en la villa, se dio cuenta de que había guardias patrullando por todas partes, como si algo importante estuviera a punto de... Lian Shaoyun buscó por toda la villa, buscando la habitación del señor de la villa. Tenía que encontrar al señor de la villa antes de ser descubierto. En ese vio guardias apostados en la entrada de una casa. Todos llevaban insignias de la guardia en sus cinturas. Por lo tanto, Lian Shaoyun de que esta era la habitación donde residía él, lo vio correr hacia la puerta de la habitación con una expresión de tengo que ver al señor de la villa rápidamente. El guardia de la puerta preguntó: la espada sin lengua ha sido capturada. Al escuchar esto, el guardia, ansioso, al señor de la... Pero justo en ese momento, una voz dijo: esperen, resultó ser el maestro de la flota. Continuó preguntándole a Lian Shaoyun: ¿quién capturó la espada de la serpiente venenosa? Lian Shaoyun, honestamente, derribó la puerta de la casa. En ese momento, el maestro de la flota occidental, la puerta no debería tener ningún experto capaz de derrotar al salón de la serpiente. Lian Shaoyun se apresuró a explicar. El joven discípulo del maestro de la puerta de la tarde estaba... Si es el discípulo del maestro de la puerta de la tarde, entonces sí es posible. Al ver que el maestro de la flota occidental parecía... Lian Shaoyun quiso entrar para ver al señor de la villa. Pero justo en ese momento, el maestro de la flota occidental cambió de tono. Es algo que nuestra flota occidental está investigando. Al ver que su tapadera había sido descubierta, Lian Shaoyun tomó la iniciativa, desenvainó su espada y lanzó un tajo. El maestro de la flota occidental, a sus hombres que llevaran al señor de la villa a un lugar. También les dijo que formaran la formación de los 6 armónicos para... Aunque no pudieron herir a Lian Shaoyun de inmediato, Lian Shaoyun tampoco pudo abrirse paso en poco tiempo. Justo cuando pensaba en cuál sería su próximo movimiento, el maestro de la flota occidental lanzó un ataque furtivo desde un... Lian Shaoyun, incapaz de esquivar a tiempo, esta situación era muy desventajosa para... Si seguía demorándose, la gente de la Villa Silla pronto lo descubriría. Entonces, escapar no sería fácil. Así que Lian Shaoyun se preparó para una batalla rápida. Usó un movimiento extremadamente poderoso, Sombra Luna. La 19ª ola luna. Se le vio saltar de repente al aire y blandir su espada. Innumerables luces de espada cayeron como flores esparcidas por... Mientras tanto, por otro lado, el señor de la Villa Quilla, Sipu, huía apresuradamente con 2 sirvientes. Uno de ellos, un sirviente, aconsejó al señor que regresara y ya que la culpa era solo de la espada de la serpiente. El otro sirviente, sin embargo, aconsejó al señor justo cuando Sipu Jun dudaba. Lian Shaoyun apareció frente a ellos. Al verlo, Sipu Jun se arrodilló de inmediato para su... Lian Shaoyun le arrojó la ficha del espíritu fantasma que había obtenido, arrojándola frente a él. Al ver la ficha, Sipu Jun se sintió algo... La ficha, ¿cómo es que está en sus... Lian Shaoyun, al ver que no era del todo, sacó una espada de su pecho y la arrojó frente a él. Y dijo fríamente: si no eres honesto, te mataré. Al ver esto, Sipu Jun cambió inmediatamente su expresión y dijo con calma: hice un trato con el demonio Jinsha. El demonio Jinsha quería que su dinero generara más dinero, así que me dio una suma para hacer negocios. Lian Shaoyun no esperaba que el demonio Jin se atreviera a invertir los fondos de guerra que el líder de la secta le había dado, y la Villa Silla hizo el trato con el demonio Jinsha, bajo coacción. Después de todo,
Si se atrevía, toda la Villa Silla desaparecería. Lian Shaoyun le dijo a Sipu Jun que ya había matado al demonio Jinsha, y le entregó la ficha de King Chen. Lian Shaoyun tomó los libros de contabilidad de los sirvientes. Se llevaría todo el dinero que el demonio Jinsha había ganado. Siempre y cuando Sipu Jun mantuviera el dinero de la secta demoníaca sería su primer capital. Sipu Jun, al enterarse de que el demonio Jinsha había sido asesinado cambió inmediatamente y declaró su lealtad a Lian Shaoyun. Estaba impresionado por la fuerza marcial y la magnanimidad de Lian Shaoyun. Sipu Jun honró a Lian Shaoyun como el gran anciano de la familia Si. Lian Shaoyun, al ver su insistencia, no se negó. Le arrojó los libros de contabilidad a Sipu, pidiéndole que se encargara de los asuntos del demonio Jinsha, aunque se había convertido en el gran anciano de la Villa Silla. Lian Shaoyun no se quedaría en la Villa Silla. Este gesto conmovió profundamente a Sipu Jun, quien pensó que Lian Shaoyun lo hacía para salvar su reputación. Pasaron unos días después de que los asuntos de la Villa Silla terminaran. Qian Yaling encontró a Lian Shaoyun y le trajo lo que estaba buscando. Lian Shaoyun lo tomó y lo miró. Era precisamente la técnica había difundido en el mundo marcial ortodoxo. La habilidad divina de una técnica basada en la energía yang, que debería ser capaz de contrarrestar el cuerpo yin celestial. Hace un tiempo, Lian Shaoyun y Qian Yaling fueron a cenar con el maestro. Vio que el maestro estaba deprimido. Y supo que el maestro debía estar preocupado por su hijo. Du Guxing tenía el cuerpo yin celestial. Para escapar del rey puño de la secta trajo a toda su familia a la montaña Qingchen. Pero esconderse en la montaña Qingchen para siempre no era para resolver las preocupaciones del maestro. Lian Shaoyun le pidió a Qian Yaling que le diera un mensaje al líder del gremio comercial diciendo que tenía una manera de curar el demonio interior de su hijo. Ahora, el líder del gremio comercial junto con su hijo, ya había llegado a Sichuan. Él no era médico, pero curó la enfermedad del hijo del hombre más rico del mundo. No solo no pidió dinero, sino que le dio todo su dinero a la otra parte, pidiéndole que le ayudara a comprar. Resulta que justo ahora, Lian Shaoyun había curado el demonio interior más importante de las llanuras centrales. Su hijo había desarrollado el demonio interior la técnica que el demonio celestial, la habilidad divina del fuego rojo. Esto, para quien en su vida anterior fue un discípulo del demonio celestial, el líder del gremio, para agradecerle, estaba dispuesto a ofrecer una onza de oro como muestra, pero Lian Shaoyun no la aceptó. En cambio, le dio todo el dinero que tenía, para que le ayudara a adquirir especias. Porque Lian Shaoyun sabía que en el otoño del próximo año, las aguas cercanas a Seguian, donde se encontraba el gremio, debido a la proliferación de piratas, el comercio disminuiría, y el precio de las especias se dispararía. Esto sería un activo importante para su camino hacia convertirse en Aunque Lian Shaoyun no aceptó el dinero del líder del gremio, obtuvo el trato VIP del gremio comercial Guoyang. Para convertirse en un anciano de la Alianza Lian Shaoyun necesitaba el poder del gremio comercial. Durante este tiempo, había obtenido el apoyo de las sectas y también había obtenido que originalmente pertenecía al líder de la secta de Ser descubierto era solo cuestión de tiempo. Así que Lian Shaoyun se preparó para pasar desapercibido. Justo en ese momento, Lian Shaoyun de repente sintió peligro a sus espaldas. Cuando se dio la vuelta, vio un puño enorme que se abalanzaba sobre él. En su prisa, Lian Shaoyun desenvainó su espada y una raf resultó ser su maestro. El rey quería poner a prueba su fuerza. Lian Shaoyun no decepcionó a su maestro. En este momento, ya podía aplicar el rayo a sus armas. Su habilidad para manipular el rayo también había. Entre lágrimas y espíritu, Lian Shaoyun siguió a su maestro hasta la secta Tang de Sichuan. La secta Tang de Sichuan es una de las 5 grandes familias controla una enorme influencia. El lugar que todos en Bulinyuan temen. Porque todos ellos usan venenos y armas ocultas. Un grupo de locos con sus propios artilugios. Y el rey del boxeo, tenía una conexión con la hija del rey solitario Tang Bai, por eso podía entrar y salir libremente de la familia Tang. Esta vez, el rey del boxeo visitó a la familia Tang con principalmente para pedir la píldora de veneno celestial. La píldora de veneno celestial es una medicina pero nunca esperó que el rey solitario aceptara El rey del puño dijo repetidamente, expresando que en el futuro definitivamente devolvería La píldora del veneno celestial solo es para aquellos maestros pueden tomar. El rey veneno no espera que el joven Yun Yi, 2 años menor que su hija, ya hubiera alcanzado así que él tomó la iniciativa para probar la misión de Lian Shaoyun. Lian Shaoyun solo sintió que a su alrededor innumerables venenos. La serpiente se enroscó, creando unas grandes gotas de sudor corrían por sus mejillas. Inmediatamente después, todo se liberó de esa opresión. El rey solitario no pudo evitar lamentar la rebeldía del Tang Xuyan los llevó a la mansión del rey de la medicina le entregó la medicina al joven. Y le advirtió, él tiene que venir aquí cada medio mes a buscar la medicina. Esto le causaría molestias durante 2 años.
Lian Shaoyun guardó la medicina y se preparó para irse. Pero Tang Suyan lo detuvo. Quería entrenar un poco con Lian Shaoyun. Pero Lian Shaoyun no estaba dispuesto a luchar contra los hombres veneno. Los hombres veneno se inyectan veneno para mejorar sus habilidades marciales. La técnica del veneno solo puede ser aprendida por descendientes. Es un secreto de la familia Tang, pero debido al veneno en sus cuerpos, no pueden concebir. Por eso, las mujeres venenos son raras. Y esos envenenados están todos locos. En cierto sentido. Yang Nian Shaoyun cree que el Palacio del Veneno es más aterrador que el... Además, competir con Tang Suyan no tiene ningún. Al ver que Lian Shaoyun no quería, Tang Suyan le propuso hacer una apuesta. Si ganaba, le daría algo. Al principio, Lian Shaoyun pensó que la píldora del veneno, pero cuando vio lo que Tang Suyan sacó, los ojos de Lian Shaoyun se abrieron de... Esto era demasiado valioso. No podía rechazarlo. Él era el herrero más poderoso del mundo marcial. Antes de morir, quemó su alma. Para forjar espadas inigualables, Tang Suyan sacó una de ellas. Una famosa espada llamada Sanlu. Lian Shaoyun no pudo resistir su tentación. Para un espadachín. La espada de Ouyesi era un tesoro que desearía obtener incluso a costa de su... Pero él no tenía nada de gran valor para apostar. Y Tang Suyan no necesitaba nada valioso de él. Él corrió hacia el rey del boxeo. El rey del boxeo asintió al ver que su maestro había accedido a su duelo. El oponente era un experto en venenos que usaba si no quería envenenarse. Tenía que estar extremadamente alerta. Al principio, Lian Shaoyun usó el primer movimiento de la esgrima de la sombra, melodía de cuerdas, cayera, pada. Tang Suyan ya había aparecido frente a él. Y le dio una palmada en el brazo. Sintiendo el veneno invadir su cuerpo. Lian Shaoyun usó el palacio del dios del rayo blanco para disolver, pero antes de que pudiera disolver completamente el veneno en su cuerpo, Tang Suyan se convirtió de nuevo en una imagen residual y atacó de la feroz ofensiva del oponente. Lian Shaoyun sintió una intención asesina, lo que le hizo dudar. ¿Por qué una simple competencia era tan desesperada? Sin embargo, dado que el oponente él también tuvo que ir con todo. Inmediatamente usó el 21º movimiento de la esgrima de la sombra lunar, en el instante en que Tang Suyan bloqueó el ataque. Lian Shaoyun ya había aparecido frente a Tang Suyan. Y lanzó un puñetazo. Tang Suyan, después de todo, al instante, lanzó una palma para contrarrestar. Con un fuerte golpe, ambos fueron forzados a retroceder. La palma de Tang Suyan estaba rodeada de relámpagos y el puño de Lian Shaoyun estaba cubierto de gas veneno. ¿Por qué te esfuerzas tanto, si no respondes? Antes de que terminara de hablar, Lian Shaoyun sintió peligro a su espalda. Por instinto, giró la cabeza aún. Un arma oculta rozó su mejilla y pasó volando. Era el disco volador y perseguidor de almas. El arma secreta, si hubiera tardado un poco más, habría sido... En ese momento, el veneno en el cuerpo de Lian Shaoyun aumentaba. Se mantuvo firme, sin atreverse a desmayar. Activó el palacio del dios del trueno blanco para disipar el veneno de su cuerpo. Y Tang Suyan también sabía que debía terminar la batalla. Antes de que él Lian Shaoyun, frente a Tang Suyan que se abalanzaba, usó la 23ª forma de la espada de la sombra trascendente. Ambos chocaron, matutina, produciendo una explosión. Cuando el humo se disipó, solo quedaba Lian Shaoyun en el campo de batalla. Tang Suyan había sido derrotada. Lian Shaoyun se acercó a ella. Viendo cómo te esforzaste al máximo. Creo que debe haber otra razón. ¿Qué estás ocultando? En ese momento, el rey del boxeo, que estaba lejos, debe ser por mí. Resulta que cuando Tang Suyan era joven, fue secuestrada por la banda criminal Wang Yu. El rey del boxeo aniquiló a la banda Wang Yu y la rescató. Tang Suyan, al ver las artes marciales, tuvo la idea de abandonar las artes marciales y convertirse en discípula del rey del boxeo. Pero el rey del boxeo rechazó su petición. No aceptó a Tang Suyan como discípulo. Esta vez, al ver que el rey del boxeo había aceptado, sintió una envidia extrema. Por eso, sin considerar las consecuencias, Tang Suyan se disculpó sinceramente con Lian Shaoyun. Lian Shaoyun se giró para mirar a su maestro, pero lo vio negando con la cabeza. Tampoco dijo mucho. Después de que Tang Suyan se despidiera, Lian Shaoyun le preguntó a su maestro por qué la apoyó. Resulta que el rey del boxeo se negó a aceptar a Tang Suyan como no porque fuera mujer o por falta de aptitud, sino porque no era un juemai. Pero ahora había aceptado a Lian Shaoyun como y Lian Shaoyun tampoco era un juez. Si le contara la verdad a Tang Suyan ahora, solo la entristecería aún más. A veces,
no saber la verdad es mejor. Al día siguiente, Lian Shaoyun sacó la habilidad divina del fuego rojo que había. Esta es una habilidad basada en la energía yang, que puede ayudar a Du Guxing a controlar el águila celestial. El rey del boxeo estaba lleno de... Esto hizo que le resultara aún más difícil entender a Lian Shaoyun. Pronto pasaron 2 años. Lian Shaoyun había estado tomando la píldora del veneno celestial. Su fuerza interna había aumentado considerablemente. Básicamente, estaba cerca de la... Ahora, finalmente podía usar perfectamente el Kung Fu del rayo. Además, habiendo completado la inmunidad a 1000 venenos, no tenían ningún efecto en Lian Shaoyun. Ahora Lian Shaoyun creía que era hora de ir al Yanggu para perfeccionarse. Casualmente, su maestro, el rey del puño, anteriormente, Qian Yaling había mencionado el arrepentimiento. Lian Shaoyun pensó que era el primer paso para entrar en las 9 grandes y el centro de poder de las 5 grandes familias y convertirse en un anciano de la La primera parada de este viaje fue Segian. El día de la partida, Lian Shaoyun se acercó a la caravana, con un hombre, solo por decir que la mujer era demasiado fea para casarse. Al segundo siguiente tenía 6 agujas venenosas en el La mujer de la que hablaba era la señorita mayor de la secta Tang. Originalmente, Lian Shaoyun no quería viajar con ella, pero considerando que ella era experta en mecanismos y lo que sería útil para buscar tesoros en la cueva Tianyi, aceptó viajar juntos por el Yanggu. Pero no habían ido muy lejos. Cuando se encontraron con la banda del tigre feroz cobra normalmente, después de pagar, pero la belleza de Qian Yaling y Tang Suyan despertó las malas intenciones del querían llevarse a las dos para una amistosa y profunda interacción. En ese momento, el líder se acercó a Tang Suyan. El viento sopló y el ojo derecho de Tang Suyan, cubierto por su cabello, al ver esto, el hombre retrocedió 3 li, escupió con asco. Y dijo, ¡qué asco! Parece que con esa cara no te casarás. Pero como de todos modos no te vas a casar, ¿qué tal si eres mi concubina? En realidad, si cubriera la cicatriz, se vería bastante bien. Luego el hombre se giró, y les dijo a sus hermanos detrás de él, hoy tienen una cuarta cuñada más. Justo cuando el hombre estaba regodeándose, de repente sintió un dolor en el pecho, se dio la vuelta para mirar, y ya tenía 6 agujas venenosas clavadas en el pecho. Antes de que pudiera hablar, el veneno ya había hecho efecto. El hombre cayó al suelo con un plop y no se levantó. Lo que siguió fue la masacre unilateral de Tang Suyan. Pronto, todos los bandidos restantes fueron eliminados por ella. Antes escuché a los bandidos hablar. Ayer capturaron a algunas mujeres en el pueblo. Tang Suyan espera que Lian Shaoyun lo ayude a rescatarlas. Ya que sabe esto, Lian Shaoyun también cree que no puede ignorarlo. En este momento, Mo Pinseng, el líder, estaba bebiendo vino con mujeres a ambos. De repente, un subordinado irrumpió, gritando que estaban siendo atacados. Inversión de Band. Mo Pin pensó que era el ejército oficial que venía y no pudo evitar preguntar con ira. ¿Es el cuántas personas? El subordinado se apresuró a decir. No, no lo es. Un hombre y una mujer atacan desde diferentes direcciones. Mo Pin, al escuchar que eran solo 2 personas. ¿Por qué me informas? Desdén. Solo 2. Las siguientes palabras del subordinado lo hicieron levantarse de golpe. Los atacantes eran de la familia Tang, pero como solo eran 2, no estaba muy preocupado. Ordenó a sus subordinados que concentraran el ataque en la mujer, mientras él se encargaría del hombre. En este momento, Lian Shaoyun estaba en la entrada de la fortaleza, discutiendo con los guardias de la entrada, pidiéndoles que lo dejaran entrar para lavar su ropa, y justo en ese momento, un gran hombre calvo y corpulento descendió del cielo. El que llegó era Mo Ping, el líder de la fortaleza del... Él también había sido un oficial militar luchando por todas partes, un hombre que había sobrevivido a campos de batalla infernales. Pero fue derribado directamente por una patada de Lian. Lograron rescatar a las mujeres capturadas. Luego, Lian Shaoyun distribuyó todo el dinero de la fortaleza entre las mujeres y las dejó ir. Cuando llegaron a Shaanxi, la hazaña de Lian Shaoyun y Tang Suyan de irrumpir para rescatar a la gente ya se había extendido por el Yanggu. Calles y callejones hablaban de ellos dos, conmovidos por sus actos de caballería. Lian Shaoyun nunca imaginó que su acto involuntario le traería tantos beneficios. Para convertirse en un anciano de la Alianza Mar, no solo se necesita ser un experto en artes, sino también tener una buena reputación. Obtener esta reputación de héroe sin duda tuvo un gran impacto en él. Después de ganar en la reunión del dragón, y Lian Shaoyun revelaría su identidad. Entonces todos lo alabarían como un verdadero héroe. Al mismo tiempo, había otra noticia. Un loco poseído por demonios había aparecido en Shaanxi, matando a un discípulo de la secta Huashan. Los ancianos de la secta Huashan, furiosos, las autoridades bloquearon toda Shaanxi hasta que ese tipo fuera capturado. Antes, Lian Shaoyun y los demás solo podían quedarse aunque Lian Shaoyun no quería perder el tiempo aquí.
Tampoco quería ir activamente a atrapar a esa persona molesta. Si esa persona molesta era atrapada por un joven inexperto, ¿no sería una bofetada para la secta Wasan? Las calles estaban llenas de discípulos de Wasan investigando el paradero del... En ese momento, un discípulo de Wasan se acercó a Lian Sao, queriendo revisar su placa de identificación. Lian Shaoyun no llevaba nada para probar su identidad. Así que tuvo que llevarlo a la posada, para que Tang Suyan lo ayudara a verificar su identidad. Al ver que era la joven señorita de la secta Tang de Sid, el discípulo de Wasan inmediatamente cambió a una. La expresión arrogante que tenía hacia Lian Shaoy desapareció al instante. Con gran respeto, este humilde taoísta, el maestro taoísta Tian Yu, con una expresión de adulación, en ese momento, Qian Yalin vio a Lian Shao, lo agarró y se lo llevó. El maestro taoísta Tian Yu, al ver a otra con gran deferencia, quiso saludar. Qian Yalin no le hizo caso. Y se llevó rápidamente a Lian Shaoyun. Cuando estuvieron lejos, Qian Yalin le dijo a Lian Shaoyun que esa persona no era así. Él era del mundo marcial, el único discípulo del espadachín de la flor de ciruelo. Qian Yalin llevó a Lian Shaoyun al mercado negro. En el mercado negro, Lian Shaoyun gastó 20 yin para comprar una pequeña píldora. Esa pequeña píldora medicinal era una medicina superior interna, aunque no podía aumentar la energía interna como un elixir. En momentos críticos podía salvar una vida. Así que valía la pena. Cuando regresaron a la posada, vieron a un hombre corpulento, postrado con una expresión de dolor frente a Tang Suyan. Estaba gravemente envenenado y al borde de la muerte. Resulta que justo antes, el hombre había visto a una mujer de belleza exquisita sentada sola al borde del camino. Se acercó para invitarla a beber juntos, pero no esperó ser rechazado de plano. El hombre era el líder de la banda Tiansha, una pandilla local. Que alguien se atreviera a faltarle el respeto. Enfurecido, quiso darle una lección a la mujer. No apreciaba su oferta, pero antes de que él pudiera siquiera levantar la mano, sintió un dolor agudo en el pecho. Inmediatamente después, se desplomó en el suelo. Sin darse cuenta, ya había sido envenenado gravemente. Lian Shaoyun, al ver que podía resistir tanto tiempo después pensó que sus habilidades también era una figura influyente local. Considerando esto, podría ser de gran utilidad. Así que Lian Shaoyun persuadió a Tang Suya que deje ir al hombre. Entrégala al hombre para que lo maneje. Lian Shaoyun se inclinó y le dijo al hombre en voz baja. Si me haces un pequeño favor, no solo te desintoxicaré, sino que también haré como si esto nunca hubiera pasado. El hombre, viendo que podía salvar su vida, aceptó de inmediato. Por la noche, San Xion estaba algo indignado. Él era el líder de la banda Tiansha. ¿Cuándo había sufrido tal humillación? Así que reunió a sus hombres, preparándose para acabar con Lian Shaoyu pero justo cuando tomó su arma y se disponía a salir, la puerta de la habitación fue derribada con fuerza. Los hombres que estaban a punto de salir fueron lanzados por los... San Xion miró hacia afuera con una expresión de pánico. En ese momento, vio a Lian Shaoyun entrar con una expresión tranquila. Detrás de él yacían todos los miembros de la banda Tiansha. Lian Shaoyun quería que San Xion usara el poder del inframundo para ayudar a encontrar la ubicación del demonio luego, él entregaría al demonio a la secta Wasan. Así se levantaría el bloqueo. Y la secta Wasan le debería un favor. Poco después, San Xion le informó a Lian Shaoyun que había encontrado la ubicación. Lian Shaoyun se disfrazó, preparándose para ver cómo los sacerdotes taoístas de Wasan cuando llegó. El demonio ya estaba rodeado por los discípulos de Wasan. Observando sus posiciones, Lian Shaoyun reconoció que era la formación de la flor. Con esta formación, 5 maestros de primer nivel habían acorralado al demonio, que era un maestro. Dentro de la formación, el demonio solo podía recibir golpes. De repente, el demonio rugió, su aura se disparó al instante, y luego, sin importarle nada, hacia uno de ellos. El maestro Tian Yu, al ver esto, para salvarla, abandonó su posición en la formación y se abalanzó sobre el demonio. Al ver que alguien se acercaba por detrás, mostró una sonrisa en la comisión. Inmediatamente después, giró bruscamente y aceleró hacia el hueco de la formación. Debido a que el maestro Tian Yu abandonó su posición, la formación se volvió ineficaz. El demonio aprovechó para escapar de su cerco. Lian Shaoyun, que observaba no pudo evitar maldecirlos en voz baja. Inmediatamente después, persiguió al demonio en la dirección. El demonio, herido por la batalla anterior, fue alcanzado rápidamente por Lian Shao, pero para no dejar marcas de espada en el demonio y revelar su identidad, Lian Shaoyun se preparó para someterlo con las manos desnudas. El demonio, al ver que alguien lo perseguía, usó directamente su energía innata para consumir su fuerza vital, preparándose para luchar hasta la muerte. Frente al demonio con su fuerza disparada, Lian Shaoyun tuvo muchas dificultades para enfrentarlo. Solo con los puños no podía romper la armadura protectora del demonio, ya que el ki se movía de afuera hacia adentro. Shaoyun decidió atacarlo desde adentro. En ese momento, se vio su mano derecha cubierta de... Luego saltó bruscamente y golpeó la cabeza del demonio con la palma. El poder del rayo,
de adentro, destruyó el cuerpo del demonio. Habiendo resuelto al Lian Shaoyun suspiró aliviado. Así, solo tenía que esperar a que llegaran los discípulos, pero justo cuando se preparaba para irse, de repente una voz vino desde atrás. Me gustaría hablar contigo. ¿Tienes un momento? Al escuchar la voz, Lian Shaoyun se sobresaltó. ¿Cuándo apareció esta persona? No lo había notado en absoluto. No importa que no sea alto, ni siquiera mide un... Él es la primera espada de la secta Wasan, uno de los 10 mejores maestros de las artes marciales. Cuando Lian Shaoyun terminó con el demonio y se preparaba para irse, el dios de la espada de la flor de ciruelo apareció de repente y le estaba muy curioso. ¿Por qué Lian Shaoyun, después de derrotar, eligió irse? Y además ocultó su identidad. Lian Shaoyun no lo ocultó, sino que dijo directamente la razón. Simplemente no quería causar malentendidos innecesarios. Después de que el dios de la espada de... Aún así, en nombre de la secta Was, que le debían un favor a Lian Shaoyun, el dios de la espada de la flor de ciruelo, mis discípulos deberían confiar en que sus hermanos de secta mantener la posición correcta. En ese momento, Lian Shaoyun no pudo evitar maldecir. El maestro Tianyu es realmente un idiota. El dios de la espada de la flor de ciruelo, si necesitaba algo más. Lian Shaoyun dijo que no necesitaba nada, solo esperaba que el bloqueo se levantara pronto. Lian Shaoyun no mostró ni un ápice de rebeldía, lo que hizo que el dios de la espada de la flor de ciruelo lo viera. El dios de la espada de la... Esperaba que cuando Lian Shaoyun saliera de viaje, llevara a Tian. Al escuchar esto, Lian Shaoyun se negó rotundamente. No quería llevar a ese idiota con él. Pero el dios de la espada de la flor de que Tianyu había estado toda su vida en ser elogiado como un genio, es muy malo para su crecimiento futuro. Necesita más experiencia en el mundo marcial, solo así podrá entender sus propias deficiencias. Y dijo que incluso Shaoyun podría usar la fuerza contra él en el camino. Al ver que Lian Shaoyun todavía no estaba muy dispuesto, el dios de la espada de la flor de ciruelo sacó una ficha de identidad de su pecho. Al ver esto, Lian Shaoyun se estremeció. Esta era la ficha de gratitud del dios de la espada de... Una ficha que se da como prueba de gratitud después de recibir un favor. Es un objeto precioso que no se puede comprar por la ficha de gratitud. Shaoyun aceptó llevar al maestro Tianyu con él. Al día, el grupo reanudó su camino hacia Segian. Aunque Lian Shaoyun, al ver al maestro Tianyu, se sentía, aún así le estaba agradecido al maestro Tianyu por darle la oportunidad de mandar a uno de los 10 grandes y tener el derecho de insistir en... Lian Shaoyun no dejó que Tianyu se sentara con ellos sino que lo hizo viajar solo a caballo. Esto hizo que Tianyu tuviera una expresión de... Cuando llegó la noche y era hora de Tianyu, de forma intencionada, seguía mencionando que su maestro era el dios de la espada. Lian Shaoyun, por su parte, parecía indiferente. Finalmente, incapaz de soportar la actitud de autosuficiencia de Shaoyun de repente dijo, recordé a los perros salvajes que vi en el bosque hace poco. Varios perros salvajes estaban atacando a una... Uno de los perros salvajes rompió la formación correcta y atacó a la presa, lo que hizo que la presa escapara por el hueco de la formación. ¿No fue muy estúpido ese perro salvaje? En ese momento, Tianyu aún no había captado el significado oculto en las palabras y seguía defendiendo al perro salvaje. Ese perro salvaje debe haber tenido sus razones. Shaoyun continuó. Afortunadamente, solo eran perros. A lo sumo pasarían hambre, pero si esto sucediera en el mundo marcial, ¿no sería algo terrible? Debido al juicio erróneo de alguien, se dejó escapar a un asesino, y muchas personas inocentes podrían ser sacrificadas. Hasta ese momento, Tianyu aún no había reaccionado y seguía defendiéndose. Pero justo cuando estaba a mitad de repente se le ocurrió algo y se levantó bruscamente, gritando furioso. ¿Qué estás diciendo? Shaoyun, por su parte, indiferente, solo estaba hablando de unos perros salvajes. Tianyu, en ese momento, temblaba de ira, apretó los dientes, pero no pudo descubrir nada. Llegada la noche, después de que todos se durmieran, Tianyu despertó a Lian Shaoyun y lo invitó a hablar lejos. Lian Shaoyun lo siguió a un lugar apartado. Tianyu cambió de actitud al instante. Quería vengarse de la humillación que había sufrido antes, pero no importaba lo que dijera. Lian Shaoyun simplemente no se enoja. Finalmente, Tianyu, exasperado, y quiso resolver el asunto con Lian Shaoyun por la fuerza. Lian Shaoyun se sintió muy aburrido y se dio la vuelta para irse. En realidad, pensaba. Vamos, golpe. La actitud de Lian Shaoyun enfureció completamente a Tianyu. Tianyu rugió. Su aura se disparó al instante y luego llamó a Lian Shaoyun en voz alta. En ese momento, Lian Shaoyun se quejó. ¿Quién me obligó a pelear contigo? Tianyu dijo con impaciencia. Lo sé. Adelante. Antes de que terminara de hablar, Lian Shaoyun desapareció repentinamente ante sus ojos. Reapareció ya frente a Tianyu. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe le dio en el cuello. Tianyu estaba muy insatisfecho y dijo que Lian Shaoyun inmediatamente después, gritó y se abalanzó sobre Lian. Lian Shaoyun usó solo un movimiento y golpeó a Tianyu,
haciéndole soltar su arma y caer. Esta vez, antes de que pudiera, Lian Shaoyun le dio una paliza. Aún siendo golpeado así, Tian Yu todavía mencionó a su maestro, la espada, para amenazar a Lian Shaoyun. Incluso quiso inventar hechos para incriminarlo. Pero Lian Shaoyun no tuvo miedo. Simplemente gritó, «Sal». Inmediatamente después, Tang Xuyan salió de los arbustos. Resulta que, ya cuando Tian Yu lo llamó para él había hecho que Tang Xuyan lo siguiera. Con Tang Xuyan presente, Lian Shaoyun no temía que Tian Yu se retractara. Así, los dos, con Tang Xuyan como hicieron una nueva apuesta. El perdedor serviría al ganador. El maestro Tian Yu todavía pensaba que había perdido porque no estaba preparado. Y había sido atacado por sorpresa. Esta vez, Lian Shaoyun le permitió atacar. Tian Yu comenzó usando las 36 espadas de flor de ciruela, las 9 bellezas de... Pero Lian Shaoyun solo usó un simple golpe de puño, para bloquear su energía de espada. Luego, con un destello, apareció frente a Tian Yu. Le dio un fuerte puñetazo en la cara. Con solo 2 puñetazos, terminó la pelea. Según la apuesta, el maestro Tian Yu debía servir a Lian Shao. Se convirtió en su cochero. Pero no habían avanzado mucho cuando la caravana se detuvo. Porque 2 grupos de bandidos de la montaña estaban discutiendo, pero no mucho después, otra caravana se detuvo junto a ellos. Lian Shaoyun se sorprendió al ver la bandera de la caravana. Lian Shaoyun y su grupo continuaron su viaje hacia Hangzhou, seguía, pero inesperadamente, se encontraron con San Fei de nuevo. Sin embargo, esta vez había otra caravana. Todos los guardias de la caravana eran maestros de primer nivel. Al ver la bandera de la caravana, Lian Shaoyun ya mostraba una 2 banderas colgaban de la espalda del caballo. Una era la bandera que representaba a la familia real. La otra representaba a la familia Such. Dentro del carruaje iba sentada una joven. Esto hizo que Lian Shaoyun se sintiera un poco perplejo. En los recuerdos de su vida anterior, no había ninguna mujer de la familia Such que apareciera en esta familia. En cambio, había un hombre que ayudó al gobierno a limpiar a los piratas japoneses y logró grandes hazañas. Y obtuvo el título de Dragón de Tierra. Cuando llegó la noche y era hora de la mujer de la familia Such se acercó a Lian Shaoyun. Ella dijo que se llamaba Such Wui. Quería hacerse amiga de todos. Así, Lian Shaoyun no pudo evitar sospechar de Such Wui. Varias personas se reunieron alrededor de la hoguera. A mitad de camino, Such Wui los invitó a viajar, pero el destino de Lian Shaoyun era Hangzhou, mientras que Such Wui iba a Seguian. Sin embargo, para poder viajar con Lian, Such Wui cambió su destino. Iban a ir juntos a Hangzhou. Esto hizo que Lian Shaoyun sintiera aún más curiosidad por no sabía qué propósito tenía esta mujer.